Buenas tardes. Esta una eh, presentación son cortas, son cápsulas de 10 a 15 minutos, esperemos, con, como decía, la difusión de distintas temáticas de patología infecciosa y ojalá en un futuro se pueda extender a otras patologías de medicina interna u otras especialidades sobre algunas situaciones que ocurren en la unidad de emergencia y que más que hablar de un tema o una patología en particular, la idea es plantear una discusión, plantear una pregunta, una duda que quizás es de alta frecuencia o que surge con cierta periodicidad y ver qué dice la evidencia respecto a eso. En esta primera oportunidad vamos a hablar de lo que se señala ahí, si es que las funciones lumbares que nosotros realizamos, perdón, sospecha de meningitis bacteriana o alguna otra patología infecciosa, requiere escáner o no, que usualmente vemos que con una gran frecuencia se piden ciertos exámenes esperando ver el resultado y con esto tomar alguna conducta. En general, la guía de meningitis, las primeras guías que se señalan, y voy a mostrar solamente 3 artículos. El primero es este artículo del Clinical Infection Disease del año 2015, en lo cual señala de que la meningitis bacteriana, claro, sabemos que es una patología grave, de urgencia, que hay que tomar conductas rápidas, ¿cierto? Y que tiene una mortalidad que puede llegar solo a un 30%. Y que no solamente su carga tiene asociada a la mortalidad, sino que la morbimortalidad asociada a secuelas neurológicas especialmente. Si uno se acuerda las principales recomendaciones de la guía del 2004, que fueron las primeras guías que establecieron eh, las recomendaciones de el tomar ciertas imágenes para prever la punción lumbar, son esas 5 condiciones, que son nuestras como banderas rojas, que es la presencia de papiledema, o sea, yo demostrar, ¿cierto?, varias del examen físico, la presencia de papiledema, algún grado de focalidad neurológica, algún grado de alteración mental, algún grado inmunocompromiso, dependiendo más severo o no. Algunas guías que les voy a mostrar a continuación hablan de inmunocompromiso paciente VIH, paciente trasplantado renal, paciente con patología autoinmune con dosis alta de inmunosupresores y patología de inmunocompromiso de menor intensidad, por ejemplo, paciente diabético, daño hepático o alguna patología que solamente use, por ejemplo, corticoides. Y eventualmente un nuevo anticonvulsivo. Eso es lo que clásicamente uno entendía, que si yo tenía presente algunas de esas 5 condiciones, alteración mental de cualquier tipo, no daba la especificación, yo tenía que realizar un escáner previo. Entonces, esta guía, ¿qué fue lo que hizo? Y toma, por ejemplo, dentro de este artículo se señala este otro, que es muy interesante, que demuestra de que distintas conductas, si es que yo hago partoterapia antimicrobiana, hago la PL y después el escáner, o hago antimicrobiano, punción lumbar, y ahí ustedes pueden ver las combinaciones. Fíjense que lo más abajo, el del 32%, dice que yo le parto, lo que se señala en este artículo, yo le partí antimicrobiano, hacía el escáner y después la PL. O sea, hay un 32% de los pacientes que, porque sí, yo le hacía escáner. Pero fíjense ustedes que si sumo el 100%, gran cantidad de las barras negras muestra que la gran mayoría de los pacientes se hacían escáner. Y ustedes pueden ver el gráfico a la derecha, en lo cual que es el tiempo, la puerta hasta la terapia, que es como lo que uso puerta balón, ¿cierto? Patología coronaria. Ustedes pueden ver que aquí efectivamente, si bien uno siempre, cuando uno pasa visita, dice que no todos los pacientes tienen que tener terapia antimicrobiana rápido, que podemos esperar para iniciar terapia, que eso, tener la mayor certeza diagnóstica, en este caso en particular, sí está asociado a mortalidad. Por lo tanto, efectivamente, la conducta de tener terapia antimicrobiana precoz va asociada con mortalidad. Por lo tanto, si yo voy a demorar porque le quiero hacer escáner por ABC motivo, que lo vamos a ver a continuación, tengo que tener certeza de que a medida que más me voy demorando para iniciar la terapia antimicrobiana frente a una meningitis bacteriana, eso tiene mortalidad. Entonces, este primer estudio, que es el del 2015, vamos a ver 3 estudios, como yo decía, este primer estudio lo que hace es tomar las 3 guías principales de recomendaciones frente al uso de escáner. Está la guía sueca, que es, entre comillas, la más liberal. Está que es la que está marcada en rojo. Está las recomendaciones de la Sociedad Europea de Microbiología. Y están las recomendaciones de la ITSA, ¿ya? Si ustedes fijan, hacia la derecha, las guías de la ITSA son, entre comillas, las más conservadoras, y hacia su izquierda, las guías suecas, que son las más liberales, por decirlo de alguna forma. Y si ustedes se fijan, lo que hizo este estudio fue analizar, a partir de las guías suecas, qué ocurría con el grado de adherencia. Y ustedes se fijan acá abajo, que la guía de la ITSA, a partir de las recomendaciones del 2004, lo que yo les decía al principio, paciente inmunocomprometido, alguna historia de alguna enfermedad del sistema nervioso central, nuevo evento convulsivo, papiledema, alguna alteración de conciencia. Le insisto que no hay tanta especificidad respecto a eso.
Fíjense acá que ellos dividen en dos tiempos, uno del año 2005 al 2009, que es cuando se establece esta guía, y del 2009 sea posterior hacia el 2012, que fue cuando se termina el estudio. 712 pacientes. Lo que les comento acá, principio de etiología meningitis bacteriana, no tiene que ver con esta presentación, pero sí desde el punto de vista interesante, estreptococcus neumonía. ¿Y qué observaron ellos? Y esto es bien interesante. Si yo comparo desde antes de implementar la guía hasta posteriormente de implementar la guía sueca, fíjese usted que el inicio de tratamiento antes de 1 hora o antes de 2 horas, efectivamente, el antes de 2 horas fue más rápido después de implementar la guía sueca, que entre comillas la más liberal. Y que la demora, por supuesto, va asociada hasta incluso 12 horas, 13 y 12 horas significativamente. El paciente que se adhería o los clínicos que adherían a esta guía, obviamente demoraban menos. ¿Y es por qué? Porque aparentemente yo restringo la indicación del escáner a ciertas situaciones en particular. Y la mortalidad también va asociada y las secuelas también. Y efectivamente, la probabilidad de muerte va asociada, como decía al principio, a que mientras más yo me demoro en iniciar la terapia, más riesgo de mortalidad tengo. Lo que es interesante es que de los 414 pacientes que se pudieron rescatar ciertos antecedentes, en 236, 57%, se le hizo una punción lumbar después de hacer el escáner. Y lo que se demostró es que había, cuando se tomaba esta conducta, yo no estoy hablando todavía, porque los otros dos estudios se los voy a contar a continuación, no estoy hablando si es que la escáner está bien pedido o no, lo vamos a ver a continuación, pero lo que se demostró es que efectivamente el tomar el escáner llevaba a un retraso de la terapia antimicrobiana, 1,6 horas en la media. Vamos a ver que hay algunos estudios que muestran mucho más incluso. Y que efectivamente eso trajo mayor mortalidad versus los pacientes que no se realizaban escáner. En ese contexto viene este segundo estudio que es súper interesante, que es del 2017, 2 años posterior, un estudio realizado en Estados Unidos, en Houston, que tomaron 5 años, del 2005 a 2010, 8 hospitales en Houston, en donde ya analizaban efectivamente la adherencia y la pertinencia de ese escáner. O sea, ya una vez que yo lo pedía, veían si efectivamente estaba bien pedido o no. Estos escáneres eran evaluados por neuroradiólogos y diferenciaban los escáneres, los resultados de los escáneres, entre hallazgos mayores y menores. Hallazgos mayores, por ejemplo, una hemorragia intracerebral, por ejemplo, edema cerebral, por ejemplo, accidentes vasculares de gran cuantía. Hallazgos menores, accidentes lacunares, por ejemplo, alteración de la sustancia blanca, principalmente. Y lo que vieron, como yo decía, es la adherencia ya finalmente a las guías y los outcomes neurológicos. Y ustedes pueden ver ahí que hay otras referencias, la que ustedes pueden ver a su derecha, ciertos estudios en Holanda, en los cuales dicen que las guías son bien variables, la adherencia a las guías clínicas, que nos llevan a un 50%. Entonces, acá está. Entonces, estos tenían 614 pacientes, esos 5 años, 614 pacientes, en los cuales con meningitis, y ustedes pueden ver la diferencia, del 207 se indicó el escáner, 407 no se indicó. En este porcentaje lo que pueden ver ahí, y que es bien interesante, que en el 89% de los casos se hizo un escáner prepunción lumbar, solo un 60% de los casos tenía una adherencia a las guías clínicas. ¿A las guías clínicas cuál? A la guía de la ITSA, que es la más, comillas, conservadora, ¿ya? Un 60%, que fue la que se analizó, ¿cierto?, la adherencia a las guías clínicas, un 60% solo dirigió a guías clínicas, o sea, siendo que era una guía muy conservadora, aún así un bajo porcentaje de adherencia. Prácticamente todos tenían que traerse escáner. Y finalmente, si analizar, insisto, con una guía que es muy conservadora, incluso un 64% tenía un escáner indicado, pero que realmente no estaba bien indicado. ¿Cuál fue la principal indicación para ese escáner? Alteración de conciencia, ¿ya? De todos los escáneres tomados, solamente en un 2,9% hubo alguna alteración de sistema nervioso central. Un paciente de todos tenía alguna alteración, perdón, tenía papiledema, y lo que sí se demostró, que a pesar que no hubo una diferencia estadísticamente significativa, pero les coloco abajo otra referencia que sí lo fue, que había una demora entre 5,5 versus 8,5 horas, la diferencia de inicio de terapia antimicrobiana entre los que se tomaba el escáner y los que no. ¿Qué fue lo mayor interesante todavía? Que los pacientes, que el 18% de los pacientes que tenían alguna anormalidad en la imagen
tenían alguna indicación real de hacerse ese escáner. Y solamente 15 de esos 35 tenían alteraciones mayores, los que les comenté, hemorragia, cierto edema cerebral, que uno pudiese pensar que eventualmente esa es la indicación realmente perentoria para hacer el escáner. Pero de esos 15, solo 8, o sea, 1,5% con la guía de la ITSA, tuvieron un cambio de conducta que efectivamente meritaba no realizar la punción lumbar. Por ejemplo, algunos tenían una adriativa, algunos encontró una lesión estructural que requirió una cirugía mayor, etc. Un 1,5%. ¿Y qué concluyeron ellos? Que efectivamente el uso de realizar el escáner previamente no tiene beneficio clínico en la toma de decisiones, que hay una demora diagnóstica terapéutica, y que aparentemente los pacientes que realmente tenían alteraciones, ninguno tuvo la alteración mental o la alteración de conciencia como único criterio. Siempre fue una sumatoria de criterios. Y por último, les traigo este artículo que fue publicado en el año 2018, o sea, 2015, 2017, 2018, en que se tomó un estudio del 2008 al 2015, 29 hospitales o centros hospitalarios de Suecia, con las guías suecas, que como ya decía es la más liberal, y vieron la adherencia, y a partir de esa adherencia si es que tenían outcome de mortalidad y de secuelas a los 2 a 6 meses. Fíjense ustedes que las barras azules mostraron la adherencia y la barra roja la no adherencia. Y efectivamente, en lo que es mortalidad, el gráfico primero, la letra A y lo secuela, vieron que adheriendo a las guías clínicas suecas de recomendaciones, efectivamente tenían menor mortalidad y menor secuela, que no se pudo observar en las otras recomendaciones, ni en la ESMID, que es la europea, ni en la guía de la ITSA, que son las más conservadoras. O sea, entre yo más adhiero a una clínica más liberal o más, entre comillas, no tan estricta para realizar escáner, efectivamente el paciente tiene menor mortalidad y un mejor outcome diagnóstico. Y fíjense que el gráfico, o sea, la imagen que ustedes yo les coloco abajo, con 690 pacientes, la indicación de la guía sueca era un 7%. Y esos mismos pacientes, si yo los llevo las indicaciones de la guía europea o de la guía de la ITSA, aumentan 32 y un mayor porcentaje. O sea, les insisto, siendo lo más poco agresivo o poco conservador, en un 7% con la indicación, a partir de eso yo tengo una menor mortalidad y menos secuelas neurológicas. Y si eso yo lo llevo a cuando yo realizo la punción lumbar, efectivamente, nuevamente, si yo hago la punción lumbar no realizando el escáner, tiene mejor outcome neurológico y menor mortalidad. Sobre todo, lo insisto, con las guías suecas. ¿Y qué veían ellos? Que asociado cuáles eran los mejores outcomes, no solamente obviamente realizar la punción lumbar, sino que realizar o iniciar de forma precoz la terapia antimicrobiana, como les mostraba en las primeras diapositivas, como el tiempo de ventana, y el uso de corticoides. Recordar, ¿cierto?, que los corticoides uno debe iniciarlo y cuando, claro, yo descarto que no sea una patología por neumococo, por retirarlos. Pero claro, mientras yo más precozmente inicie la terapia con corticoides, con dexametasona, porque sospecho una meningitis, por ejemplo, por neumococo, debo indicar los corticoides. Y eso tiene un OR asociado a protección, o sea, o una peor outcome en los casos que no se realizó. Eso sería. Entonces, esta primera exposición, y que quizás va a ser un poco transversal al resto, tiene que ver con todas aquellas conductas, en este caso punción lumbar, todas aquellas conductas que nosotros realizamos en la unidad de emergencia, que muchas veces uno ve que uno espera un examen para tomar una conducta, uno espera una evaluación para tomar una conducta. O creo que realmente también pasa que porque el examen, por ejemplo, un escáner de tórax, me dice de que se informa con cierta patrón, yo topo o me guío con eso para hacer la conducta. La idea es al revés. Yo veo un paciente que con la historia clínica determinada, con eso yo debo tomar la conducta y no esperar un examen o una imagen, ¿cierto?, en particular, y a partir de eso generar un diagnóstico. Todo lo contrario, a partir de la historia clínica y el examen físico, generar un diagnóstico y finalmente el examen que yo voy a pedir a continuación va a orientar a confirmarlo. Pero no al revés, que un examen o una batería de exámenes que uno realiza aparentemente cuando el paciente llega me guíe a mi orientación diagnóstica. Este es un ejemplo, el tema de la punción lumbar, sobre todo una patología que realmente es de urgencia y que lleva mortalidad si yo no realizo el estudio diagnóstico y obviamente lo terapéutico. Pero este ejemplo se puede repetir para un montón de otras patologías y situaciones que lo vamos a ir viendo sesión a sesión en patología respiratoria, en patología de peripartes blandas, en patología urinaria, etc. Eso les quería comentar hoy día. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Alejandro Gral, por esta presentación.
¿Preguntas de la audiencia? ¿Alguna pregunta por ahí? Alejandro. Doc. Solamente felicitarlo por la iniciativa, creo que es extraordinario. Hay mucha gente presente, pero nos faltan los neurólogos y los neurólogos infantiles. No, es que me acordé de otra cosa que lo voy a decir al final. Gracias, me acordé de algo. Y creo que esto es fundamental por la cantidad de exámenes imagenológicos que se piden en la urgencia, es una vergüenza. Porque ni siquiera hay diagnóstico muchas veces. O sea, la solicitud dice algia. De hecho, en el servicio hemos pensado poner el premio de la solicitud del año, para ver si por lo menos a través de la sanción social se logra pensar un poco, pero es brutal la cantidad de exámenes que piden inútilmente con diagnóstico irrisorio. Y lo que encuentro extraordinario de su presentación es como muestra usted con evidencia no solamente el costo-oportunidad que significa el uso de un examen, irradiar al paciente inútilmente y el gasto que significa para el hospital, sino que las consecuencias graves que tienen. Y nuevamente, viendo un poco a lo que nos enseñan los viejos médicos a uno, la anamnesis y el examen físico son fundamentales para plantearse el diagnóstico, y el examen es solamente para confirmar. Así que agradecerle enormemente lo que están haciendo. Eso no es. 2 puntos, Doc, aprovechando, bueno, el tema en particular, nosotros en el PROA estamos desarrollando una serie de guías clínicas que se nos exige por este programa de optimización de la terapia antimicrobiana, que se nos exige una serie de clínicas basales, pero la idea es avanzar un poco más, que están en calidad, en evaluación, dentro de ellas la meningitis bacteriana, el manejo, que yo la realizamos en conjunto con neurología. Hay otras, infección urinaria asociada a catéter, neumonía de tensión mecánica, etc. Es un pool de guías que estamos desarrollando en varias etapas. Son 8 en esta primera etapa y la idea es desarrollar otras, algunas sobre todo enfocadas también en la unidad de emergencia. Así que Neuro está muy involucrado en esto, lo hemos conversado con ellos. Y respecto al punto particular, respecto a los exámenes, claro, uno puede estar de acuerdo en el fondo, creo que también ahí, y creo que la pega, y por eso esta invitación fue transversal, porque creo que la pega de todos que trabajamos de forma clínica con pacientes, es un deber también nosotros de alguna forma conciliar, acercarnos, porque claro, la puerta, lo decíamos también en la difusión, la posta finalmente muchas veces es la puerta de entrada a los pacientes. Y nosotros tenemos que también acercarnos a la posta del punto de vista de la especialidad o interconsulta o lo que sea, para darle la mejor respuesta, la mejor conducta que se le pueda a los pacientes. Y de esa forma acercarnos a través de capacitaciones, a través de consejos, a través de lo que sea, porque finalmente la conciliación, el acercarnos como equipo transversal, quirúrgico, médico, pediátrico, ginecológico, imaginológico, etcétera, es donde finalmente el paciente siempre tiene que ser nuestro objetivo. Y si le puedo dar la mejor chance a ese paciente a partir de una mejor conducta, creo que es el que mejor lo va a agradecer finalmente, aunque no tenga idea de esto, hacen los pacientes. Entonces, desde un tema de, claro, usar bien las técnicas diagnósticas, imagen lógica, vamos a hablar de hemocultivo y lo que sea, creo que nuestro deber, aunque no tenga quizás horario asignado, pero nuestro deber como clínicos, a pesar de ser nuestra pega, entre comillas, estructurada, es acercarnos sobre todo a la urgencia donde siempre, claro, ya hay una sobredemanda, hay sobretrabajo y finalmente creo que es nuestra oportunidad acercarnos y a partir de cualquier intervención desarrollar las mejores competencias de nuestros colegas. Así que agradezco el punto que sacó para poder reforzar. Sí, no, más que nada, bueno, dejarlo invitado. No sé cuánta gente está ahora, ojalá que sea lo máximo posible. Y nada, lo que decíamos antes, todo esto está en un post de los pacientes, será a través de la unidad de emergencia. La idea es que estas 6, 7, 8 sesiones se puedan extender de otras especialidades. Se deja invitado, por supuesto, los que sea, que tengan las ganas. Son cápsulas de, digamos, 10, 15 minutos o que se me extendió un poco más, pero la idea es eso, no hablar de un tema, no hablar de neumonía, insuficiencia cardíaca, sino que hablar de una cosa particular que uno puede ver la situación y que pueda ser corregible. Y quizás con esta pequeña charla, ojalá en un futuro también cambiar ciertas conductas para que tengan el mejor desarrollo de los pacientes. Agradezco la audiencia y nada, pues los dejamos invitados para el próximo jueves. Un abrazo.